¿Qué pasa si te lo dije? ¿Los daneses modernos no descienden de las primeras personas de Dinamarca? Creemos que conocemos la historia. Una orgullosa nación vikinga, que transportaba la sangre de guerreros que tallaban runas, elevaban los largos y asaltaron las costas extranjeras. Pero la ciencia ha retirado la cortina, y lo que se encuentra debajo no solo desafía ese mito, lo destruye. Cuando los arqueólogos cavaron en el suelo antiguo de Dinamarca, no solo encontraron herramientas, huesos y entierros. Encontraron ADN. Conservado en dientes de 10.000 años de antigüedad. Bloqueado en esqueletos sacados de turba. Incluso atrapados dentro de grumos endurecidos de chicle de abedul, escupido por cazadores-recolectores mucho antes de que se coloquen las primeras piedras de Copenhague. Y cuando ese ADN fue secuenciado, los resultados fueron impactantes. En lugar de un solo linaje continuo, el pasado de Dinamarca reveló un ritmo violento de borrado. No una, sino 2 veces, las poblaciones enteras desaparecieron. Llevado por olas de recién llegados que llevaban diferentes caras, diferentes genes, mundos diferentes. Esto no fue evolución gradual, esto fue reemplazo. La paradoja es asombrosa. Hoy, Dinamarca es una de las naciones más homogéneas genéticamente de Europa. Una tierra donde las personas modernas comparten similitudes sorprendentes independientemente de la región. Sin embargo, el registro genético muestra que esta estabilidad se basa en una base del caos. Hace entre 11.700 años y hace 4.850 años, Dinamarca experimentó 2 pérdidas de balón casi total. Primero, los cazadores-recolectores que colonizaron la Tierra después de la Edad de Hielo fueron borrados casi por completo por los agricultores de Anatolia alrededor del 3900 a.C. Y luego, esos mismos agricultores fueron borrados, apartados por los pastores de la estepa Yamnaya alrededor de 2850 a.C. Los antiguos haplogrupos lo demuestran sin lugar a dudas. Los hombres mesolíticos llevaban el haplogrupo I2, una vez dominante en la Escandinavia, today, sobrevive en menos del 3% de los daneses. En su lugar, los haplogrupos nacidos en la estepa Y1 y R1b se hicieron cargo, remodelando el mapa genético para siempre. Esta es la contradicción en el corazón de la identidad danesa. Una nación que se ve a sí misma como antigua e inútil, sin embargo, cuya sangre cuenta la historia de las desapariciones. Los primeros daneses no viven en el ADN de las personas modernas. Son fantasmas, hurgados en el suelo, pero ausentes de las venas de quienes caminan por encima de él. Entonces, ¿quiénes fueron estos por primera vez a los daneses olvidados, y por qué su ADN casi desaparece de la historia? Hace 11.700 años, cuando los glaciares se derritieron, 2 pueblos marcharon a una tierra vacía, y chocaron. La respuesta comienza no en los pasillos vikingos, sino en el silencio después de la Edad de Hielo. Hace alrededor de 11.700 años, cuando los grandes glaciares se retiraron, Dinamarca seguía siendo una frontera estéril, marcada por el hielo pero listo para la vida. Y en esta tierra vacía, 2 pueblos muy diferentes llegaron marchando. La primera ola vino del sur, cazadores-recolectores del mundo OWHG. Siguieron a los rebaños de renos al norte de lo que ahora es Alemania y el norte de Dinamarca. Pertenecían a la cultura de Arensburg, Masters of the Bow, Stone Points y Survival en un mundo crudo y helado. Sus genes llevaban un aspecto característico, piel oscura, con llamativos ojos azules. Pero pronto, desde el noreste, llegaron otras personas, los cazadores-recolectores orientales o EHG. Descendieron de grupos en lo que ahora es Rusia y Finlandia, viajaron a lo largo de la recién inaugurada costa atlántica de Noruega. Su apariencia era diferente, piel más pálida, colores de ojos variados y su propio legado genético que se extiende profundamente hacia el este. Cuando estos 2 grupos se reunieron en el sur de Escandinavia, sucedió algo extraordinario. En lugar de reemplazarse unos a otros, se mezclaron. Por un breve momento en el tiempo, Dinamarca se convirtió en uno de los lugares genéticamente más diversos de toda Europa.
El ADN revela que esta fusión era única, ninguna otra región tenía ancestros tan claramente diferentes que colisionaron tan temprano. La prueba se encuentra no solo en los genomas, sino en las herramientas que quedan atrás. Los arqueólogos se desconcertaron mucho por un cambio repentino en la tecnología de piedra, un estilo que parecía saltar de Rusia y Finlandia a Escandinavia. El registro genético resolvió el acertijo, fue llevado hacia el oeste por los migrantes EHG, quienes mezclaban su sangre y sus herramientas con el WHG ya aquí. Todavía podemos vislumbrar sus caras. El hombre Koelbjerg, el esqueleto más antiguo conocido de Dinamarca, vivió hace unos 10.000 años. Sus huesos descansan en un museo hoy, pero su gente, el primer danés, se borró tan completamente que su ADN no lleva descendientes vivos. Pero este mosaico genético no duró, algo mucho más poderoso estaba en camino. Y luego, sucedió. En un solo siglo, las primeras personas de Dinamarca, los cazadores-recolectores que habían prosperado aquí durante 5.000 años, fueron borrados casi por completo. Alrededor de 3.900 a.C., el silencio de los bosques fue roto por pasos del sur. No eran guerreros en el sentido antiguo, pero llevaban armas mucho más devastadoras que spears. Trajeron semillas, ganado y una forma de vida que revocaría todo. Estos fueron los agricultores de Funnelbæker, la cultura TRB, descendientes de migrantes anatolíes que se habían extendido por Europa, sus raíces se remontan a las tierras altas del Moude. Turquía en día. A primera vista, su impacto parece cultural. Levantaron tumbas megalíticas, dolmens y tumbas de paso, monumentos de piedra que aún se toron en el paisaje danés. Elaboraron cerámica, cultivaron trigo y cebada, y atados a los animales donde los rebaños salvajes una vez vagaron. Pero la verdadera revolución no fue visible en sus herramientas. Fue enterrado en su ADN. Los estudios genómicos revelan un reemplazo casi total de los recolectores. El cazador-recolector de Aprogrupo I-2, una vez transportado por cada hombre mesolítico en Dinamarca, colapsó a casi nada. En su lugar aparecieron los linajes de los agricultores, NAH, K, T12 y YDNAG2A. En solo unas pocas generaciones, la identidad genética de Dinamarca se volcó como un interruptor. Los descendientes del hombre Koelbjerg se fueron. Un pueblo borró no mediante una mezcla lenta, sino por un reemplazo abrumador. Las razones están escritas en huesos y patógenos. Algunos recolectores lucharon, los arqueólogos han descubierto esqueletos marcados por la fuerza contundente y las flechas. Pero aún más asesinos llegaron en silencio, llevados en el ganado, enfermedades a las que los cazadores no tenían resistencia. Plagas transmitidas por el ganado, infecciones zoonóticas, olas invisibles de enfermedad. La violencia y la enfermedad trabajaron juntos, dejando poco espacio para la supervivencia. Y así, la tierra de los cazadores-recolectores se convirtió en la tierra de los agricultores. Los primeros daneses que recuerda la historia no fueron los hijos de los pioneros de la Edad de Hielo. Eran extraños, descendientes de una migración que comenzó a miles de millas de distancia, en los suelos de Anatolia. Pero incluso estos nuevos daneses no sobrevivirían por mucho tiempo, porque desde el este, a través de la estepa interminable, una fuerza imparable ya estaba en camino. Desde la estepa de Pontic-Caspian, a través de miles de millas, llegó un pueblo que reescribiría el ADN de Europa para siempre. Alrededor de 2850 a.C., el silencio de las tierras de cultivo de Dinamarca se rompió. Los agricultores de Funnelbæker, que habían elevado piedras al cielo y forjaron sus vidas en el suelo, enfrentaron a un enemigo a diferencia de cualquier cosa antes. Desde los pastizales del Mar Negro cabalgaban a los pastores de Yamnaya, pastorales de la estepa abierta. Trajeron vagones, hachas de batalla y una nueva forma de vida. Y con ellos, llevaban una tormenta genética. Los genomas antiguos prueban la escala de la adquisición. En solo unos pocos siglos, la gente de Dinamarca ya no eran agricultores anatolianos. Su ADN ahora mostraba ascendencia de la estepa del 60 al 85%.
La huella genética de los agricultores se derrumbó a un tenue eco, solo del 3 al 18% sobrevivió. Lo que sucedió aquí no fue mezclarse. Fue reemplazo. Los hombres de Yamnaya dejaron una marca especialmente brutal. Los linajes masculinos cambiaron por completo. Los haplogrupos R1A y R1B aumentaron en el dominio, mientras que el antiguo cazador-recolector del haplogrupo I2, una vez universal, fue casi borrado. Los arqueólogos llaman a este horizonte la cultura de una sola tumba, la rama de Dinamarca del fenómeno más ancho de los artículos con cordón que se extendió por Europa como el incendio forestal. Pero la invasión trajo más que la sangre. Llevaba lenguaje. Las raíces del discurso indoeuropeo, el antepasado de la lengua danesa y casi todas las lenguas europeas, se extendieron con el Yamnaya. Junto con sus genes llegaron nuevos dioses, nuevos rituales, nuevas costumbres de entierro, manchas que se elevan de la tierra para marcar su dominio. Y luego, una figura emerge de las sombras del tiempo. Un solo antepasado masculino, que transporta haplogrupo I1, aparece durante la Edad de Bronce. Su linaje se extiende como un incendio forestal, hasta hoy, millones de escandinavos rastrean su línea paterna hacia él. Un hombre, hace 3000 años, engendrando una dinastía genética. Esto no fue solo una invasión. Fue un reinicio. El Yamnaya forjó el plan de los daneses modernos. Pero escondidos dentro de esta tormenta, también plantaron extraños fantasmas genéticos, ecos que atormentarían a Escandinavia durante milenios. Los mismos genes que le dieron a los escandinavos su altura y su piel clara, también los maldecieron. Para el año 2000 a.C., la tormenta de la estepa se había establecido en el suelo de Dinamarca. Lo que comenzó como conquista ahora endurecido en la permanencia. Este fue el amanecer de la Edad de Bronce Nordic, un momento de metal brillante, vastas rutas comerciales y entierros monumentales. Pero debajo de la brillantez cultural, se forjó algo mucho más duradero. El mapa genético de Dinamarca. Los antiguos genomas muestran que en este momento, los daneses llevaban un 70 a 80% de ascendencia de estepa. Los cazadores-recolectores y los granjeros de Anatolia eran sombras ahora, sus linajes se redujeron a susurros débiles en la sangre. Lo que sobrevivió fue la impronta de Yamnaya, encerrada tan profundamente que incluso 3000 años después, sigue siendo la base del ADN danés. Esta herencia remodeló el cuerpo en sí. Los daneses de la Edad de Bronce se mantuvieron más altos que sus antepasados. Su piel se volvió más clara, mejor adaptada al sol del norte. Muchos tenían ojos azules o grises, y una poderosa herramienta genética, la capacidad de digerir la leche. Esta mutación de persistencia de lactasa, transportada por los pastores de la estepa, se extendió como un incendio forestal, dándoles una ventaja inigualable en el norte donde los lácteos se convirtieron en un elemento básico de supervivencia. Pero no todos los regalos de la estepa fueron bendiciones. Los científicos ahora saben que junto con la altura y la piel pálida surgieron riesgos genéticos. Variantes de la mayor resistencia del sombrero contra las plagas antiguas también aumentó la vulnerabilidad a las enfermedades autoinmunes. The fact that Northern Europe today shows the world's highest prevalence of multiple sclerosis may be the lingering ghost of this Bronze Age legacy. La arqueología profundiza la imagen. A través de Dinamarca, los montículos de entierro aún se elevan, algunos imponentes de 6 metros de altura. Dentro de ellos, los guerreros fueron enterrados con espadas de bronce, cuentas ámbar y adornos en espiral. Las rutas comerciales se extendieron hacia el sur hacia el Mediterráneo, trayendo oro, estaño e ideas. This was Denmark's first golden age, but it was built on the survival of a narrow few. Haplogroup I, which appeared in this age, spread so explosively that nearly every modern Scandinavian man carrying it today descends from a single Bronze Age ancestor. Un hombre, hace 3000 años, engendrando un linaje que todavía fluye en millones de venas. Y aquí está la revelación que reescribe la historia. El ADN que define a los daneses modernos no es ADN vikingo.
Es ADN de la Edad de Bronce, congelado en su lugar mucho antes de que comenzara la Edad Vikinga. Entonces, ¿dónde encajan los vikingos? Su legado genético no es lo que le han dicho. El vikingo no nació. El vikingo fue hecho. La Edad Vikinga, de 793 a 1066 CE, es recordada como el momento en que Escandinavia subió al escenario mundial. Los largos atraviesan los océanos. Monasterios quemados. Los reinos temblaron. Y durante siglos, la gente creía que esta era la edad en que la verdadera línea de sangre danesa estaba tallada en hierro. Pero el ADN cuenta otra historia. Los vikingos no eran una raza. Eran una identidad. Una máscara que cualquiera podría usar. Los estudios arqueogenéticos revelan el choque. En tumbas vikingo a través de Dinamarca, Noruega y más allá, los esqueletos han sido secuenciados, y muchos de ellos no eran escandinavos en absoluto. En Orkney, los entierros vikingos tienen hombres con dos padres británicos. En Suecia, cuerpos con ascendencia báltica. En Dinamarca, los guerreros con ADN que se remontan al sur de Europa, incluso a Asia Central. Estos no eran extraños capturados y esclavizados. Eran vikingos, enterrados con espadas, runas y barcos. La idea de una línea de sangre vikinga pura se disuelve en el momento en que se lee el genoma. Ser un vikingo era unirse a una hermandad de asaltantes, comerciantes y colonos. Un pasaporte cultural, no genético. Y la expansión llevaba sus propios patrones de firma. Los daneses miraron al oeste, tallando el Danelá en Inglaterra. Los noruegos navegaron el Atlántico, llegando a Irlanda, Islandia, incluso Groenlandia. Los suecos empujaron hacia el este, hacia el Báltico y Rusia. Estas rutas dejaron huellas dactilares débiles en el ADN moderno, ascendencia inglesa en daneses, rastros irlandeses en noruegos, líneas bálticas en suecos. ¿Pero el mito de una sola carrera vikinga? Se derrumba aquí. Y aquí es donde se profundiza la paradoja. Because if Viking identity spread so far, if Danish warriors seeded their blood in England, Ireland, and beyond, why does so little of it remain in Denmark itself? La respuesta es aún más extraña que el mito, porque la edad vikinga cambió el ADN de Europa mucho más de lo que cambió de Dinamarca. Foreign DNA flooded into Denmark during the Viking Age, yet when we look at modern Danes, it's almost gone. How can an invasion of blood leave no trace? La edad vikinga debería haber transformado el grupo de genes de Dinamarca para siempre. Los barcos navegaron en todas las direcciones, llevando asaltantes, colonos y esclavos. Los genetistas esperaban que Dinamarca tuviera un mosaico de linajes, reflejando siglos de contacto con Gran Bretaña, Irlanda, los Bálticos, incluso Asia. Y por un breve tiempo, lo hizo. Studies of Vikinger skeletons reveal striking diversity, warriors buried with Danish swords, yet carrying genomes from England, Scotland, Poland, and the Mediterranean. En su apogeo, Dinamarca era una encrucijada del mundo. Pero cuando los científicos dirigieron su mirada a los daneses modernos, la contradicción golpeó. La mezcla extranjera había desaparecido. Hoy, los daneses se encuentran entre las personas más uniformes genéticamente de Europa. De hecho, el ADN vikingo sobrevive más fuertemente en Gran Bretaña, en el antiguo Danelá, que en Dinamarca. ¿Cómo podría la patria de los vikingos perder el mismo legado que exportó? Las razones son inquietantes. Es posible que muchos vikingos nacidos en el extranjero nunca hayan vivido lo suficiente como para transmitir sus genes. Innumerables hombres murieron enredadas, sus líneas de sangre se interrumpieron en costas extranjeras. Otros dejaron a Dinamarca, tallando vidas en Inglaterra, Irlanda o Normandía, donde su ADN se extendió con mucho más éxito que en casa. Y en Dinamarca, una fuerza tranquila trabajó contra ellos, asimilación cultural. Durante generaciones, los linajes extranjeros se diluyeron en la ascendencia dominante de la Edad de Bronce que había gobernado durante milenios. La afluencia vikinga fue real, pero temporal.
Este es el gran giro, la ascendencia vikinga remodeló a otras naciones mucho más que Dinamarca. Inglaterra lleva un ADN vikingo más profundo que Copenhague. Irlanda tiene rastros de colonos nórdicos que sobrevivieron a sus propias sagas. Incluso Normandía, llamado así por los hombres del norte, lleva sangre que Dinamarca olvidó. La tormenta vikinga tronó al extranjero, pero en casa, se desvaneció en silencio. Entonces, si los vikingos no bien danés dan, ¿entonces qué lo hizo? Miles de años de caos, colapso y conquista, sin embargo, cuando los científicos miran a los daneses modernos, su ADN parece casi inquietantemente simple. La pregunta golpea como el trueno. How can a nation that endured waves of replacement, hunter-gatherers harassed by farmers around 3900 BCE, farmers overrun by steppe herds around 2850 BCE? Viking contact flooding in foreign blood by the novena century CE, look so genetically uniform today? La respuesta no se encuentra en la supervivencia, sino en la poda despiadada. Dinamarca moderna se define por solo 3 haplogrupos dominantes. Los linajes masculinos se agrupan en I1, 32.8%, R1b, 37.3% y R1a, 16.5%. Casi 9 de cada 10 hombres daneses descienden de esta tríada. En la superficie, se ve ordenado, líneas limpias, categorías ordenadas. Pero cada uno de esos haplogrupos es un monumento para colapsar. Una vez, durante el Mesolítico, Dinamarca fue 100% I2. Todos los hombres, desde el esqueleto Koelbjerg hace unos 10.000 años hasta el último cazador-recolector que pescaba el Báltico, lo llevó. Hoy, persiste en menos del 3%. Todo un linaje casi desapareció, tallado por los agricultores de Anatolia, luego los jinetes de la estepa. Y, sin embargo, esta ilusión de homogeneidad es peculiar de Dinamarca. Al este, los suecos transportan R1 a más pesado, un eco genético de corrientes bálticas y eslavas. Al oeste, los noruegos muestran una mezcla más fuerte irlandesa y escocesa, cicatrices de ataques y asentamientos del Atlántico. Dinamarca, por el contrario, se ve casi despojado, sus personas comprimidas en un molde más apretado, su antiguo caos se aplanó en orden. Pero el orden basado en la violencia es frágil. Cada punto porcentual en esos haplogrupos esconde la extinción. Cada mapa ordenado de Dinamarca moderna borra los ancestros olvidados enterrados bajo el suelo. La homogeneidad no es la ausencia de cambio, es el tejido cicatricial de demasiado. And on Denmark's southern border, where kingdoms clashed and languages fought, the DNA refuses to stay tidy. Their identity itself blurs into something stranger still. ¿Qué pasa si las líneas de sangre alemanas y danesas no están separadas, sino reflejos unos de otros? En Schleswig-Holstein, la frontera cuenta una historia, pero los huesos cuentan a otro. Durante siglos, esta tierra ha sido dividida entre Copenhague y Berlín, cambiando las manos como una moneda. En 1864, Dinamarca perdió los ducies ante Prusia después de la Segunda Guerra de Schleswig. En 1920, un plebiscito regresó al norte a Dinamarca, mientras que el sur seguía siendo alemán. Pero los soldados, los agricultores, los pescadores, no se movieron. Sus hijos crecieron en el suelo que sus abuelos ya habían reclamado. Y las líneas de sangre, nunca reconocieron la frontera. Camine por los libros de la parroquia del sur de Schleswig y encontrará los apellidos que terminan en Sen, Jensen, Petersen, Andersen. Estas son huellas digitales danesas dispersas por las ciudades alemanas. Susurran que la ascendencia persiste, mucho después de que las banderas hayan cambiado. Y la genética lo confirma. Los estudios de ADN muestran que los daneses y los alemanes del norte de esta región son casi indistinguibles. Los haplogrupos que dominan a Dinamarca, I1, R1b, R1a, explotan igual de fuertemente al sur de la línea. De hecho, un danés de la frontera sur de Jutlandia puede compartir más ADN con su vecino alemán que con un danés de hace 5.000 años.
Esa es la paradoja, el tiempo se divide más profundamente que las fronteras. Incluso la arqueología testifica a esta fusión. At the Great Viking Emporium near today's Schleswig, Graves reveals Scandinavians trading and marrying with Slavs, Saxons, and Frisians. Markets overflowed with silver from the east, wine from the Rhine, furs from the north, people moved with the gods, weaving their genomes into one fabric. La supuesta división entre dañe y alemán siempre fue un espejo, reflejando la misma cara mezclada. Y así, la ilusión de la pureza nacional se rompe aquí más claramente. Las fronteras son cicatrices recientes. Las identidades son actuaciones políticas. El genoma, silencioso pero terco, insiste en algo más viejo, parentesco en la línea. Major twist, a Dania and a Hermann from Schleswig-Holstein today might be closer genetic kin than to Danes separated by thousands of years of replacements. And even now, with every ancient bone and every strand of DNA, archaeogenetics keeps uncovering mysteries we can't yet explain, ghost lineages, sudden disappearances, and secrets still waiting in the soil. Cada descubrimiento sobre el ADN danés abre dos acertijos más. Los científicos más profundos cavan, el extraño se vuelve las preguntas. ¿Quiénes fueron exactamente los primeros en entrar a Dinamarca después de que el hielo se retiró? Sabemos de los cazadores-recolectores occidentales y los cazadores-recolectores orientales, pero el equilibrio entre ellos aún no está claro. ¿Era Coelbjergman, el esqueleto más antiguo de Dinamarca de alrededor de 8000 a.C., parte de un linaje perdido? ¿O es su genoma solo un parpadeo de una población mucho más grande y desaparecida? Y luego, el ascenso repentino de una línea fantasma, Haplogrupo I. Aparece casi de la nada en la Edad del Bronce, alrededor del año 2000 a.C. Antes de eso, es casi invisible. Hoy, se erige como el linaje paterno dominante de Escandinavia, transportado por millones. Pero, ¿de dónde vino F memoria de solo lectura? ¿Fue el legado de un solo poderoso clan, o el sobreviviente de una gente borrada cuya sangre de repente se arraigó en la nueva orden de Estepa? La ciencia aún no lo sabe. Otros rompecabezas persiguen los siglos medievales. ¿Qué tan profundo fue el gen báltico y eslavio que fluyó hacia Dinamarca, a través del matrimonio, la guerra y el comercio a través del mar Báltico? Los arqueólogos descubren armas y joyas de tierras eslavas en tumbas danesas, pero la firma genética es débil, borrosa. ¿Fueron absorbidos esos extranjeros, o su sangre desapareció como tantos antes? Los avances modernos solo están ampliando el misterio. The Agentov 2024 studies began sequencing hundreds of ancient Danish genomes, adding depth to the picture drawn by Eghort 2021 and Margarian 2020. With tools like AtmisTools and Twigstats, researchers can now model Vikinger gene flows in dazzling detail. Pero por cada linaje fijado, otro hilo se desprende. La verdad no es una línea recta. Es un laberinto, donde cada descubrimiento se convierte en otra pregunta. Cuanto más aprendemos, más la historia genética de Dinamarca resiste el cierre, su pasado vivo, inquieto, aún cambiando debajo de nuestros pies. Pero quizás la verdadera pregunta no se trata de genes, se trata de identidad. Si la primera gente de Dinamarca desapareciera, si los vikingos no eran daneses puros, entonces, ¿qué significa ser danés hoy? Durante más de 10.000 años, la tierra de Dinamarca ha sido una etapa de borrado y renacimiento. Los cazadores-recolectores occidentales, los pioneros de piel oscura y de ojos azules, buenos. Los cazadores-recolectores orientales, que llevaban tradiciones de herramientas de los Urales, dados. Los agricultores de Funnelbeaker, que tallaron megalitos y criaron ganado, expulsados por la estepa. Incluso los pastores de Yamnaya, que dejaron atrás nuevos dioses, nuevas palabras y haplogrupos R1A y R1B, fueron eclipsados por los reinicios de la Edad de Bronce. Cada onda dejó su marca en hueso y suelo, pero ninguno sobrevivió intacto. And yet, through these vanishings, something endured.
No ADN, no líneas de sangre ininterrumpida, sino cultura. La idea nacional de Dinamarca, Sudansked, no está anclada en los cromosomas. Está anclado en la historia, en la memoria, en la elección. Piénselo de esta manera. Un árbol crece de una raíz, pero Dinamarca no es un árbol. Es un tapiz, tejido de hilos de pueblos olvidados. Hombre de Koelbjerg, que se encuentra en el pantano de Turba durante 10.000 años. Funnelbeaker, niños enterrados debajo de tumbas megalíticas alrededor de 3000 a.C. guerreros vikingos que llevaban a las novias extranjeras a casa desde Irlanda, Rusia, Bizancio. Cada hilo se cortó, volvió a girar y se metió en algo nuevo. La genética moderna confirma lo que la historia susurra: ser danés no se trata de pureza, se trata de supervivencia. El haplogrupo Y1 de la Edad de Bronce, que aumentó de repente y domina hoy, probablemente comenzó con un hombre cuyos descendientes se multiplicaron en millones. De esa frágil chispa, la identidad superó la extinción. Los daneses no son los hijos de una gente, son los sobrevivientes de todos. Y esa es la paradoja. La tierra recuerda cada tumba, cada linaje desaparecido. El suelo está pesado con ancestros borrados. Pero los daneses vivos, unificados y sorprendentemente homogéneos en su ADN, son pruebas de que la cultura puede soportar incluso cuando la sangre no. Si la ascendencia puede desaparecer, pero la identidad sobrevive, ¿qué otras naciones llevan fantasmas en sus venas, esperando ser redescubridas?